Bien, bienvenidos a otro video de inteligencia emocional. En este video, debido a que en los videos pasados estuvimos viendo empatía, inteligencia emocional y demás cosas sobre la inteligencia emocional y esas 5 características, yo pensaba, ¿qué ver? Control de impulsos, control de habilidades sociales, otra de esas características de las 5, y dije, no, hay algo importante que habla en el libro Inteligencia Emocional de Daniel Goleman que tenés que saberlo antes. O bueno, no sé si antes, pero sí tenés que saberlo porque seguramente te pasó y probablemente te pase. Seguramente le pasó a algún familiar tuyo, seguramente le pase, te pasó a amigos o amigas tuyas, les va a pasar también. Y es algo que, bueno, si lo comprendemos y sabemos que está, probablemente nos ocurra menos. ¿Qué es el secuestro de la amígdala? Vos me decís, ¿de qué carajo estás hablando? Bueno, vamos a ver algunos videitos de esos, y digo algunos porque vi que acá hay 2 o 3 cortitos, así que vamos a ver varios. Primero, de María Rojas Estapé, que es una doctora que, bueno, habla de muchas cosas de esto, de hormonas, del estrés y demás, y que lo subo a Caballo Mental, a mi otro canal, que está acá abajo en la descripción del video, si querés ir a verlo, que es ese canal de entrevistas. Y justamente, bueno, me parece que acá habla del secuestro de la amígdala, bastante interesante, 4 minutos, imagino que habrá dado un buen concepto. Así que vamos a verlo y, bueno, vamos a reaccionar a ello, a ver qué dice. Me interesa mucho lo que dice, porque no la escuché hablando sobre esto. La médica psiquiatra, experta en neurociencia, escritora y conferencista. Pienso, por ejemplo, en el famoso secuestro de la amígdala, que muchas veces la gente me pregunta de qué se trata. El secuestro de la amígdala es una respuesta automática de la mente ante algo que sucede y tienes una reacción desproporcionada. Y es como que la amígdala en ese momento es como que tiene una comunicación con el hipocampo, que es donde están los recuerdos. Y la amígdala es donde está la emoción, la ansiedad, la angustia, donde reaccionamos. Y ese canal de comunicación tiene que ser lo más sano posible. Entonces, si de repente hay un recuerdo que no se ha quedado bien archivado, si de repente vuelves a algo relacionado con ese recuerdo no bien archivado en tu hipocampo, la reacción en la amígdala va a ser fortísima. Entonces, mucha gente puede decir, escuchando esto, pues a mí esto me pasa con una persona, o con un animal, o con el miedo a volar, o con cosas que de repente me pongo malo, o con los hijos. A veces uno tiene reacciones de secuestro de amígdala en la educación de los hijos, porque se enfada muchísimo ante alguna actuación que ve en ellos y reacciona de forma desproporcionada. Entonces, bueno, primero, como siempre explico, es ser consciente de que a uno le pasa esto, ¿no? Intentar ver cómo cortocircuitar ese bucle explosivo que tiene en su mente. Todos nosotros nos pasan acontecimientos diariamente y unos de repente nos afectan muchísimo y otros muy poco. Tu hijo puede llegar un día a casa, haber suspendido todas las asignaturas y que ese día a ti ya te hayan subido el sueldo y te parece que lo de las asignaturas, bueno, pues mira, ya probará. Si ese día te han bajado el sueldo o has perdido el trabajo, encima que hayas suspendido las asignaturas, pues puede generar en ti una reacción muy negativa contra tu hijo. Es decir, la vida no es lo que es. Hay cosas que, lógicamente, son más o menos realistas, pero lo importante es la interpretación que hacemos de lo que nos sucede. Y todos nosotros interpretamos la vida de una y otra manera dependiendo de una serie de factores. Lo voy a dividir en 3. El primero es el sistema de creencias. Todos nosotros tenemos unas ideas prefijadas sobre cómo debe ser la vida, cómo quiero que me traten, cómo quiero que se gobierne el mundo. Es decir, a nivel ético, a nivel moral, a nivel político, a nivel personal, a nivel económico. Yo quiero vivir en este tipo de casa, yo quiero que mis jefes me traten así, yo quiero que mi pareja me trate de esta manera, yo quiero que mis hijos sean así, yo quiero... O sea, tenemos unas expectativas, unas aspiraciones personales, profesionales, tanto nuestras, de nuestro entorno, pero también de cómo debe ser gestionada la vida. También va mucho ahí en el sentido de cómo querés que sea la vida, no solo, o en realidad lo principal, no es por lo positivo, sino que ves la vida de cierta forma o querés ciertas cosas o tenés ciertos gustos en base a lo que no te gusta, en base a lo que te produce dolor, en base a lo que te produce angustia, tristeza. Por lo general, a lo largo de la vida o al principio en la niñez, vamos formando y en la adolescencia vamos formando nuestros gustos en base a lo que no nos gusta. Si encontramos algo que no nos gusta, por ejemplo, si no me gusta el mate, voy a ser un fanático o una persona que le gusta mucho el café. Si no me gusta el café, bien digo, sí. Si no me gusta el café, voy a ser
un fanático del mate o del té o de otra cosa y no me gusta, no sé, vamos a decir, el chocolate, aunque es raro, a todos nos gusta el chocolate, pero ponele, si no te gusta el chocolate, te va a gustar a lo mejor, no sé, em, el helado, pero no el de chocolate, por así decir. Si no te gusta, como en mi caso, por ejemplo, no me gustan los días de sol, sobre todo en verano, porque no me gusta el sol, me irrita, me genera una sobreexaltación y sobreestimulación que me hace mal, no me deja concentrar, no me deja leer, me trato peor con las personas. Entonces, no me gusta mucho el calor y el sol. Entonces, por eso me gustan los días nublados y los días fríos, como hoy, por ejemplo. Y hoy hubo sol, pero fue un día de 23, 24 grados, tranqui, vientito, ya piso 10. Recién abríamos la ventana acá en el vivo y entraba un viento de locos, así que me gusta. Pero, como les digo, por lo general, a las personas, y esto lo saben bien los marketers, los marketineros y los que hacen ventas, neuroventas, lo saben muy bien que lo principal y lo fundamental es el miedo y el dolor. El miedo y el dolor. Esas dos cosas son las que atacan estos vendedores para poder vender más. Y apuntan a solucionar un miedo o un dolor que pueda tener esa persona. Entonces, en base a eso, venden más. Está estudiado y probado. Por eso les digo que también los gustos a lo largo de la vida nos fuimos formando muchos, en su mayoría, por este sentido. Por este, no me gusta tal cosa, bueno, me gusta lo otro. O sea, hay palabras, personas, personajes políticos que, dichos, generan automáticamente una reacción. Y eso es el sistema de creencias. Hasta el más tolerante tiene un sistema de creencias limitante. Cuando uno piensa en algún tema de alguna manera, a veces no se puede modificar. Y es como darse contra un muro. Porque yo puedo tener delante un paciente que noto que es un sistema de creencias limitante, acepta a tu hijo, acepta este tema en ti, acepta tu pasado, acepta que esto pase en tu trabajo. No quiero, me niego. Y muchas veces esa resistencia al cambio es lo que impide que disfrutemos de la vida. Por otro lado, tenemos el estado de ánimo. Si uno está contento, la interpretación de las cosas es mucho mayor. Ese estado de ánimo va a determinar nuestra interpretación de las cosas. ¿Y de qué depende ese estado de ánimo? Depende de cómo durmamos. Lo hemos explicado ya, pero depende de cómo durmamos. También, volviendo a esto que decía del marketing y de las ventas, por eso cuando entras a un lugar de perfumes, es difícil que no compres, salvo que el precio sea muy caro y no puedas pagarlo, pero cuando entraste a un lugar de perfumes y oliste, sentiste esas cosas, ya se te alegró el ánimo, sentiste un olorcito que te gusta, sentiste un perfume que te gusta y ya es una cosita que te tienta a comprar, o por lo menos te predispone a comprar. Lo mismo em, en las concesionarias, que por lo general, como estrategia de marketing, es que haya olor a cuero. Entonces, cuando vos entras y olés el cuero, es como que te da una sensación de nuevo, de lindo y de predisposición. Entonces, bueno, ya estás ahí como más predispuesto a comprar. Después, ¿qué otra? En tiendas de ropa, por ejemplo, usan mucho perfumes de jazmín o de flores, cosas por el estilo, y ese olor ya te mejora un poquito el ánimo y ya estás un poquito más predispuesto a comprar. También, cuestión de estadística, medida y estudiada científicamente, se vende un poquito más, no mucho, pero un 15-20% más cuando usan ese tipo de estrategias con el olor, por ejemplo, con el olfato, o cuando no las usan. Vamos, depende de las circunstancias. No es lo mismo vivir en plena pandemia que vivir en un momento donde no había ningún problema de virus alrededor. Por otro lado, la personalidad, la interpretación de las cosas. Si tú eres profundamente sensible, eso va a afectar a tu estado de ánimo. Si tú eres profundamente desconfiado, eso va a afectar a tu estado de ánimo y, por tanto, a tu interpretación de las cosas. Y, finalmente, lo que se denomina el sistema reticular activador ascendente. Tiene un nombre terrible, pero tiene una función mágica. Es una zona que se encuentra aquí detrás, en el tallo encefálico, y es una zona muy primitiva de neuronas que tiene múltiples funciones, pero tiene una muy interesante que es el filtrador. Es como un rastreador del cerebro. Y es la zona que se encarga de filtrar de todo aquello que me sucede y de quedarme con lo que me interesa. Es decir, nuestro cerebro recibe constantemente muchísima información, a través de los sentidos, especialmente a través de la vista, pero a través de los sentidos.
pero solo se queda con lo que le interesa. Si tú estás buscando un trabajo de un tema específico y te pones a prepararte sobre ese tema, tu cerebro va a hacer todo lo posible por encontrar ese asunto. Ok, bien, terminó más rápido de lo que yo pensaba. Pensé que íbamos a llegar a una conclusión ahí con eso que estaba hablando. Pero bueno, vamos a ver ahora este video. A ver qué tal está. Del secuestro de la amígdala, que básicamente es ese momento emocional de furia, de enojo que te agarra a veces. Que puede Cuando ser hay en una un, situación en la que hay una gran actividad puede ser en un semáforo, cuando te putean, cuando se te cruzan, puede ser en cualquier momento. O le ha pasado a muchos, por ejemplo a los rugbyers en el boliche. Por eso después terminaron matando a Fernando Baezos. Porque tenían un secuestro emocional, un secuestro de la amígdala. Estaban enloquecidos, no entraban en razón. Así que, bueno, pasa mucho eso. Las peleas, por lo general, en las riñas, seguramente hay secuestrados de amígdala. activación emocional en la que nos sentimos desbordados por las emociones, la amígdala, que es el centro Bueno, en los asesinatos, muchas veces pasa eso. cerebral de las emociones, secuestra el funcionamiento del resto del cerebro y se hace con el mando. Esto es lo que se conoce como secuestro emocional o secuestro amigdalino y nos ayuda a entender muchas situaciones problemáticas en nuestras relaciones con los demás. Nos puede ayudar a comprender y a manejar situaciones complicadas con nuestros hijos o con otros niños pequeños, pero también se aplica a nosotros como padres, como hijos, como pareja. Vamos a verlo. Para entender mejor este concepto de secuestro emocional o secuestro amigdalino, vamos a hacer una pequeña explicación, simplificando mucho el funcionamiento del cerebro. Como todos sabréis, el cerebro es un órgano muy complejo que se encarga de un montón de funciones distintas, tanto conscientes como inconscientes. Desde funciones, por ejemplo, más o menos inconscientes, como controlar la secreción de hormonas, la temperatura corporal, el balance de líquidos, la frecuencia cardíaca o incluso la respiración, hasta otras que serían conscientes, como el control del movimiento, la producción y comprensión del lenguaje, el pensamiento o la toma de decisiones. Para llevar a cabo tareas tan diversas, pues distintas partes del cerebro se encargan de tareas diferentes. Sería igual, por ejemplo, que en una empresa donde hay un departamento de ventas, otro de producción, otro de facturación, los que se encargan del mantenimiento, de la limpieza o lo que sea. Pues en el cerebro, diferentes áreas se encargan de tareas distintas. Y además, no siempre trabajan por igual todas las áreas. Hay momentos en los que estamos tranquilos y las diferentes áreas pueden funcionar correctamente, de una manera coordinada o integrada. Pero luego hay otros momentos en los que, si se trata de una situación de emergencia, puede haber algunas funciones que se desconecten para permitirnos una respuesta segura que pueda ponernos a salvo. Por ejemplo, si se nos planta delante un zombi que nos quiere morder el cuello, es más probable que logremos salvar la vida si salimos corriendo sin pensarlo demasiado que si dejamos la huida para más adelante y nos echamos una siesta que, oye, pues nos pillas todo del zombi un poco cansados y además es que tampoco los zombis van tan rápido, ¿no? Total, en ese momento echarnos una siesta no tendría mucho sentido. Para empezar, porque no podríamos, ya que la sensación de sueño se inhibe nada más percibimos la amenaza. Hay otras funciones que también se quedan temporalmente suspendidas hasta que pasa el peligro. El hambre, la digestión, el sueño, la libido, todas ellas pueden esperar a un momento más tranquilo. Y lo mismo pasa con el pensamiento consciente y racional, la planificación o el que seamos conscientes de mantener la calma. Estos procesos de toma de decisión y planificación conscientes, que dependen de la corteza cerebral, son más lentos que la respuesta rápida y automática que controlan estructuras subcorticales del sistema límbico, como por ejemplo la amígdala. Entonces, cuando hay una situación en la que hay una gran activación emocional y las emociones nos desbordan, la amígdala secuestra el funcionamiento del cerebro y entonces se hace con el mando. Se suele decir que donde hay patrón no manda marinero. Pues bien, en este caso el marinero se ha saltado a la torera la jerarquía y donde debería gobernar la corteza manda ahora la amígdala. Esto es lo que podemos ver, por ejemplo, en la peli de Un día de furia, en la que un encolerizado Michael Douglas pierde un poco los papeles cuando se le tuerce el día. En esta peli vemos como la suma de diferentes problemas hacen que la frustración del prota vaya subiendo hasta que llega un momento en el que las emociones le desbordan y deciden liarse a tiros con el que se ponga por delante. Un
poco de relatos salvajes también tiene esto. Por suerte, no es muy frecuente que los adultos lleguemos a este punto, aunque algún caso de vez en cuando también hay, basta con ver las noticias o leer el periódico. Pero lo que es mucho más frecuente es ver así de desbordados a los niños pequeños, especialmente entre los 2 y los 4 años, que es el periodo típico en el que se dan con más frecuencia las rabietas. ¿Y por qué es así? Pues porque, como hemos dicho antes, donde hay patrón, la corteza prefrontal, no manda marinero, la amígdala. El problema es que en los niños la corteza prefrontal está muy inmadura y no puede controlar bien la conducta. Vamos, que no hay patrón que gobierne aquello. ¿Y qué se hace en una empresa cuando no hay un departamento que se pueda hacer cargo de una función importante? Pues si no puede hacerse dentro de la propia empresa, se contrata a otra que haga ese trabajo, porque si la función es importante, alguien tiene que hacerla. En el caso de los niños, como estas funciones no se las podemos pedir todavía a una corteza inmadura, tendremos que ser nosotros, los adultos, los que nos encarguemos de estas funciones. Es decir, y aquí viene la mala noticia, cuando ellos pierdan la calma, tenemos que ser nosotros los que deberíamos mantenerla. Se vale para un niño pequeño descontrolarse cuando quiere algo y no puede tenerlo, o cuando tiene que hacer algo que no quiere, o total, es totalmente normal que suceda eso porque su sistema límbico, el responsable del control emocional, está maduro y está muy activo, pero todavía no tiene bien desarrollada la corteza prefrontal, que es la que tendría que poner freno a estos impulsos. Sería como si tuviera el acelerador muy potente, pero el freno no le acabara de funcionar del todo bien. El caso es que, sin llegar al nivel de Michael Douglas, a los padres también nos pasan estas cosas de vez en cuando. Cuando nos desbordamos, hacemos cosas que sabemos que no deberíamos hacer, pero se nos escapan. Les pegamos un grito, les castigamos de forma desproporcionada, o en el peor de los casos les agredimos con comentarios hirientes, o incluso les podemos llegar a pegar. Os recuerdo que en nuestro país pegar a los niños es un delito. No se puede pegar como una forma de castigo a los niños. El castigo físico es delito. Total, para la mayoría de padres está claro que esto son cosas que no deberíamos hacer, pero en un momento de nervios nos descontrolamos y perdemos los papeles. Es normal, nos puede pasar a todos, pero siendo nosotros los adultos deberíamos tratar de controlarnos y no dejarnos llegar a este punto. Ellos no pueden controlarse porque su cerebro todavía es inmaduro, pero nosotros sí. Pero no solo con nuestros hijos, esto nos pasa a veces también con nuestra pareja, con nuestros padres, con nuestra suegra. Y curiosamente no nos suele pasar tanto con amigos, con compañeros de trabajo o mucho menos con nuestro jefe, con un policía o con un juez. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir que sí queremos, sí que somos capaces de controlarnos a nosotros mismos, exactamente como nos controlaríamos a nosotros mismos si nos cruzamos con Michael Douglas en su día de furia con una pistola apuntándonos en la cabeza. Pues bien, ya que somos capaces, tenemos que hacer el esfuerzo y centrarnos más en controlarnos a nosotros, los adultos, que somos los que podemos, y exigírselo menos y ser más tolerantes con los niños, que son los que en verdad no pueden, aunque sí que quieran. Ya está aquí otra píldora de psicología. Si os ha gustado, tenéis muchos más vídeos y artículos en el canal de YouTube y en... Bien, entonces terminamos. Ok, para resumir entonces, el secuestro de la amígdala es ese momento donde, ya sea por un evento en particular, por una situación en particular y concreta, o por un cúmulo de situaciones más pequeñas, pero que te van sacando, te van enojando, te van recontrapudriendo, te vuelves loco. Y bueno, podrás romper algo, podrás pegarle a alguien, podrás, no sé, funcionar de la forma que te salga. Como explicaba acá recién el psicólogo, es un momento donde manda la amígdala y no tenemos conciencia. La parte cortical del cerebro, la parte consciente, no manda, como que se va. Toma el centro, el control y el timón, la parte más emocional, más básica, más evolutivamente vieja, por así decirlo. Así que bueno, espero que ya ahora que sepas esto, puedas reconocerlo en vos, en otras personas, y que puedas controlarlo y tener un poco más de paciencia, si quiere, o más de, em, ¿cuál es la palabra correcta? Templanza, en esos momentos donde venís con sobre todo con un cúmulo de cosas malas, porque hay días que son malos porque nos pasó algo a la mañana, nos pasó algo al mediodía, nos pasó algo a la tarde, nos pasó algo a la media tarde, nos pasó algo a la nochecita y a la noche también. Entonces,
bueno, esos días son bastante difíciles em, de encarrilar. Por ahí una técnica buena que escuché para eso es que cuando te pasan 2 o 3 cosas malas, decir: "Bueno, ya está. Este día va a ser todo malo", y tratar de reírte un poco de eso o de saber de que, a ver, qué es lo próximo malo que se viene. Como tomarlo con un poco más de tranquilidad. Pero obviamente, depende cuáles sean los problemas. Hay problemas que la verdad que nos joden bastantes, o cosas, situaciones que nos joden bastante. Abrazo grande para todos, cuídense, cualquier cosa lo tienen en la descripción de este video. Si te sirven, bueno, dale like, compartilo y demás, todo lo que sabes, sobre todo comenta, que eso fomenta el algoritmo. Si te interesa y quieres apoyar económicamente, acá en la descripción de este canal tenés los links, los alias y demás para colaborar conmigo. Y también tenés los links a las otras redes y a los otros canales. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Que anden muy, pero muy bien.